¿Qué diferencia existe entre el manual de convivencia y el reglamento interno de una propiedad horizontal? ¿Puede el manual de convivencia derivarse del reglamento? Fíjese, esto es una pregunta muy interesante. Y ya les voy a explicar por qué. Lo primero para desarrollar esta pregunta es que la figura del manual de convivencia en la ley 675 no se definió. Es una figura atípica. Es una figura que fue creada por los tratadistas, los estudiosos, los profesionales que aplicamos y trabajamos en propiedades horizontales con la finalidad y con la prevalencia de los principios rectores citados en el artículo 2 de la ley 675, ¿cierto? Los cuales, dentro de los cuales está el deber de la convivencia pacífica y solidaria, la dignidad humana y el derecho al debido proceso, ¿cierto? El derecho de defensa, el derecho de contradicción e impugnación que se deben tener en cuenta en los eventos de las sanciones. Pero nada trae el reglamento de propiedad horizontal referente a la definición de un manual de convivencia, ¿cierto? El artículo 5 en su inciso final dice que el reglamento de propiedad horizontal debe tener las reglas que gobiernan la organización y el funcionamiento de la misma. Es decir, el reglamento de propiedad horizontal debe ser el compilado de todos los deberes y obligaciones que tienen los copropietarios y debe ser la carta de navegación para la correcta administración y dirección de una copropiedad, ¿cierto? Siempre y cuando cumpla con los principios rectores y con toda la interpretación de la ley 675. Ahora bien, si nos vamos al artículo 60, 59 y 60 de la ley 675, vamos a encontrar de que nos habla de las sanciones por incumplimiento de obligaciones no dinerarias. Y aquí hay que definir nuevamente qué funciones tiene, qué obligaciones tienen los copropietarios. Y nos encontramos que los copropietarios tienen dos obligaciones muy puntuales. La primera de ellas son obligaciones pecuniarias o económicas, fijadas en el artículo 29, que es el pago de despensas ordinarias o extraordinarias, conforme lo fije la administración, en la época que lo fije la administración. El no cumplimiento de esa obligación genera una sanción, ¿cierto? O unas medidas sancionatorias que están fijadas en el artículo 30, que es el cobro de intereses de mora a la tasa máxima de 1,5 veces del interés bancario corriente fijado por la Superintendencia Financiera de Colombia, y otras medidas como la publicidad en la asamblea de los deudores morosos y la publicación en un espacio de la copropiedad donde no circulen los visitantes, sino que solamente circulen los copropietarios, con la finalidad de que todos los copropietarios sepan cómo está la cartera de la copropiedad. Eso en el entendido de las sanciones fijadas al incumplimiento de las obligaciones económicas que tienen los copropietarios. Ahora bien, el artículo 59 nos define que hay otro tipo de obligaciones que están reglamentadas y están estipuladas y encaminadas a los comportamientos que deben tener los copropietarios o los tenedores o terceros dentro del régimen de la propiedad horizontal, que usualmente son obligaciones de hacer, ¿cierto? Y que van encaminadas al uso y goce de los bienes comunes de la copropiedad, para que todos de una forma pacífica y solidaria, todos los copropietarios de una forma pacífica y solidaria puedan hacer uso de esos bienes comunes. Entonces, digamos que la norma nos fija un criterio, una estabilidad, un criterio, y usualmente ese tipo de comportamientos están ligados en lo que ha denominado la norma, en lo que ha denominado los tratadistas del derecho, o los que trabajamos en esto, lo han denominado como en un manual de convivencia. Pero como lo decía inicialmente, eso no es definido por la norma. Ahora bien, hay algunos especialistas del derecho que dicen que el reglamento de convivencia debe estar incluido dentro del reglamento de propiedad horizontal, y eso tiene un sustento jurídico encaminado a, en primera medida, la definición del artículo 3 referente a qué es un reglamento de propiedad horizontal, ¿cierto? Al inciso
al inciso final del artículo 5, que dice que en el reglamento debe tener las reglas que gobiernen la organización y el funcionamiento de las mismas, y conforme al parágrafo del artículo 60, en el cual indica que el reglamento de propiedad horizontal se indicarán las conductas objeto de aplicación de sanciones, con especificación de las que proceden para cada evento, así como la duración razonable de las sanciones, que son sanciones por obligaciones no pecuniarias, ¿cierto?, realizadas por los copropietarios o por terceros. Entonces, así las cosas, lo que tenemos es que ese tipo de conductas deben estar dentro del reglamento de propiedad horizontal. Ahora bien, ¿qué pasa en la práctica? En la práctica, y lo que ha desarrollado otra tesis de los que nos dedicamos a este tipo de derecho, es que las normas de comportamiento son muy cambiantes y las sanciones son muy cambiantes, y que incluir dentro del reglamento de propiedad horizontal lo que atribuye es que cada que se haga un cambio en ese reglamento, en ese comportamiento, debe hacerse una reforma al reglamento de propiedad horizontal. Y las reformas al reglamento de propiedad horizontal pues son excesivamente costosas, porque tienen unos costos de transacción atinentes a que ese documento, esa acta, hay que elevar la escritura pública, y aparte de elevar la escritura pública hay que escribirla en la oficina de instrumentos públicos de todas las unidades privadas que componen esa copropiedad, así como la copropiedad, y darle copia de la misma a la oficina de seguridad y convivencia y justicia de la secretaría del municipio en donde esté, del domicilio de la copropiedad horizontal. Entonces hay unos gastos atinentes, ¿cierto?, que hacen muy onerosa esa labor. Entonces, ¿qué ha realizado o cuál es la postura o la segunda postura que tenemos algunos? Y es decir, en el reglamento de propiedad horizontal lo que se puede hacer es indicar unos principios rectores encaminados al cumplimiento del debido proceso, como principio rector el derecho a la defensa, el derecho de contradicción, el derecho de impugnación, ¿cierto? Y hacer referencia dentro de ese mismo documento de reglamento de propiedad horizontal a el manual de convivencia, que será un documento privado técnicamente, aprobado por la asamblea de copropietarios con una mayoría calificada, cumpliendo con un requisito de publicidad para que absolutamente todos los propietarios tenedores de unidades privadas conozcan cuáles son las normas de juego. En el evento en que haya un incumplimiento, hacer el requerimiento puntual por escrito, otorgar el derecho de defensa, el derecho de contradicción, el derecho de impugnación, y conforme a eso imponer la sanción si dado lugar o no, sea pecuniaria o no. Pero lo que se busca con todas estas respuestas es poder indicar de que se tienen las dos vías, ya sea que se haga por reglamento, ¿cierto?, que será una interpretación exegética de que debe estar incluida, o por el contrario, el reglamento lo que se hace es que se remite a ese documento privado, y lo que se puede hacer es que todos esos cambios en los comportamientos sean realizados mediante el máximo órgano, que es la asamblea de copropietarios, con la mayoría calificada y cumpliendo con el principio de publicidad del artículo 47, con la finalidad de que el día de mañana un copropietario no impugne, digamos, una sanción en el entendido de que si hubo una violación en el debido proceso, porque no se incluyó dentro del reglamento. Esto también es una herramienta que puede tener el Consejo de Administración o que puede tener el administrador con la finalidad de que efectivamente ese reglamento, ese manual de convivencia pueda ser efectivo, porque en ese caso, en que se presente una situación como esta, puede el administrador argumentar de que sí se cumplió con eso, y que el que esté incluido o no es más bien un requisito formal, más no de fondo, que lo que busca la norma es que sea en cumplimiento del debido proceso.